Mi nombre es Luis Vargas y pertenezco a la Universidad Central del Ecuador. A continuación les voy a presentar el perfil del proyecto de mi investigación. Como tema de estudio he seleccionado el estudio analítico de las vulnerabilidades sísmicas para prevenir el colapso en las viviendas ubicadas en el barrio Comité del Pueblo, parroquia El Comité del Pueblo, durante el año 2016. Como primer capítulo de este perfil, vamos a analizar el problema de la investigación. Dentro del problema de la investigación, vamos a estudiar lo que es la formulación del problema, para lo cual nos hemos planteado cómo influye el estudio analítico de las vulnerabilidades sísmicas en la prevención del colapso en las viviendas ubicadas en el barrio Comité del Pueblo, parroquia Comité del Pueblo de Quito durante el año 2016. Además, hemos establecido lo que es preguntas directrices, que las presento a continuación, las cuales son tres. La primera es, ¿cuál es el nivel de influencia a considerar dentro del estudio analítico de vulnerabilidades sísmicas que permitirá evitar el colapso de las viviendas objeto de estudio? Como segunda tenemos, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades sísmicas que presentan las viviendas del sector objeto de estudio? Y finalmente, ¿cuáles son los parámetros constructivos más apropiados basados en el estudio analítico de las vulnerabilidades sísmicas que evitarán el colapso en las viviendas del sector objeto de estudio? A continuación presentaremos los objetivos. Tenemos el objetivo general. Con objetivo general nos hemos planteado establecer el nivel de influencia del estudio analítico de las vulnerabilidades sísmicas para prevenir el colapso de las viviendas ubicadas en el barrio Comité del Pueblo, parroquia del Comité del Pueblo de Quito durante el año 2016. Dos objetivos específicos. Como primero tenemos el de examinar con exactitud las principales vulnerabilidades sísmicas que se presentan en las viviendas ubicadas en el barrio Comité del Pueblo. Tenemos el de determinar los parámetros constructivos más apropiados para el diseño de las estructuras sismo resistentes mediante el estudio analítico de las vulnerabilidades sísmicas que nos permitan evitar el colapso en las viviendas del barrio El Comité del Pueblo. A continuación presentamos la justificación del perfil. Este perfil se da en base a que el fenómeno sísmico viene causando estragos en las viviendas vulnerables ubicadas en sectores informales de la parroquia del Comité del Pueblo. Y la importancia de esta investigación se basa prácticamente en que contribuirá a orientar a las familias y a la sociedad a prevenir e implementar medidas adecuadas para evitar el colapso de sus viviendas. Como segundo capítulo de este perfil vamos a desarrollar lo que es el marco teórico referencial. Su primer aspecto son los antecedentes y la fundamentación. Como antecedentes tenemos que la parroquia del Comité del Pueblo se encuentra ubicado dentro del polígono de deslizamiento y al borde de la antigua quebrada de San Antonio. Este sector presenta un alto riesgo de deslizamiento y derrumbe de alta probabilidad y alta intensidad que puede destruir las viviendas existentes que quedan al antiguo borde de la quebrada y dentro de los 10 metros. Otro de los datos importantes es que de acuerdo a información obtenida del INE en el asentamiento encontramos que la mayor parte de personas se dedica al sector terciario, casi en un total de un 75%, donde principalmente se dedican a lo que es el comercio privado y al servicio doméstico, y un menor porcentaje al sector secundario, donde se destaca el trabajo de la construcción, y finalmente un 15% que son amas de casa. A continuación tenemos el guión y conceptos básicos. En esta parte desarrollamos los principales definiciones y conceptos que nos ayudarán a fundamentar lo que son nuestras variables, como variable independiente que es las vulnerabilidades sísmicas y como variable dependiente el colapso de las viviendas, desarrollando los principales aspectos para su fundamentación. Tenemos la fundamentación legal. Para esta parte nos hemos valorado del artículo 375, el cual nos menciona que el Estado en todos sus niveles de gobierno
garantiza el derecho al hábitat y a la vivienda digna, para lo cual nos fundamentamos en el literal 2, que es el de mejorar la vivienda precaria, dotar de albergues, espacios públicos y áreas verdes y promover el alquiler en régimen especial. La hipótesis. La hipótesis que desarrollamos fue: el estudio analítico de vulnerabilidades sísmicas influye favorablemente en la prevención del colapso de las viviendas ubicadas en el barrio Comité del Pueblo, parroquia del Comité del Pueblo de Quito. Tenemos la caracterización de las variables. Como variable independiente tenemos la vulnerabilidad sísmica y como variable dependiente el colapso de las viviendas. Tenemos un tercer capítulo que es la metodología. En esta parte vamos a desarrollar lo que es el diseño. En el presente perfil del proyecto se desarrolló un diseño de investigación experimental. El enfoque que presenta el perfil se basó en un enfoque cuantitativo, debido a que se necesitaban datos confiables que nos permitieron establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población y en cuanto a la calidad de sus viviendas. La modalidad desarrollada fue la de la investigación de campo y la investigación documental. Esto se dio en base a que se necesitó conocer de mayor información en cuanto a los parámetros fundamentales a considerar dentro de las vulnerabilidades sísmicas. El nivel de investigación desarrollado, por otro lado, fue una investigación explicativa. Esto fue utilizado para buscar las principales causas que originan el colapso de las viviendas y en poder explicar por qué ocurre su destrucción y en qué condiciones se da. El tipo de investigación desarrollado fue el de investigación exploratoria. Esto fue utilizado porque nos permitió identificar las formas de conducta, actitudes de las personas en cuanto a la implementación de nuevos parámetros y en considerar nuevos diseños estructurales. A continuación analizaremos la población. El barrio El Comité del Pueblo se compone aproximadamente de una población de 24.891 habitantes, 6.904 viviendas, 253.4 habitantes por hectárea y por cada 100 hombres hay 104.7 mujeres, como datos fundamentales. Además tenemos que el asentamiento La Paz está constituido por 48 familias. En la encuesta aplicada a 110 habitantes, que son 30 familias, se puede observar que la población se halla distribuida por un total de 52% de mujeres y un 48% de hombres. Para el cálculo de la muestra utilizamos la fórmula que se puede observar. Una vez ingresados los datos correspondientes, calculamos que la muestra que necesitamos fue de 155. Operacionalización de variables. En esta parte conceptualizamos lo que es la variable independiente, la categorizamos, presentamos sus indicadores, sus ítems y las técnicas e instrumentos que utilizamos. De igual manera a la variable dependiente, la cual era el colapso de las viviendas. La conceptualizamos, la categorizamos, presentamos sus indicadores, sus ítems y sus técnicas e instrumentos. Tenemos como técnica de recolección de información la observación y como instrumento de recolección de información la encuesta. El plan para el procesamiento y análisis de la información. En esta parte analizamos lo que es la validación, la clasificación, la recapitulación, la agregación, el análisis y la experiencia. Tenemos como quinto capítulo el marco administrativo. En esta parte desarrollamos los principales recursos humanos, materiales y técnicos. Además, establecimos un presupuesto aproximado en cuanto a las principales actividades que se llevarán a cabo durante el proyecto. Establecimos un cronograma de actividades con una duración en día, colocando las principales actividades que nos permitirán cumplir con el objetivo. Como último capítulo tenemos el marco de referencia, en donde se presentan los principales materiales de referencia, como es la bibliografía,
la matriz de consistencia y fotografías del sector de estudio, donde se puede observar la principal problemática a estudiar y lo que tendremos que proponer una solución. Muchas gracias.